jornada bastante especial porque contamos con la presencia del artista plástico y antropólogo Álvaro Cermeño, que nos va a ayudar a hacer este primer acercamiento a la filosofía maya, ¿verdad? Entonces, la primera parte de esta jornada, de esta clase, vamos a escuchar su intervención. Yo después he preparado unas preguntas para hacerle a nuestro invitado, ¿verdad? Y luego, pues, habrá un espacio si ustedes quieren hacerle preguntas o comentarios y luego nos quedamos cerrando el tema que habíamos dejado esbozado en la clase anterior, ¿verdad? Sobre cómo en la filosofía náhuatl se plantea toda esta concepción del tiempo, ¿verdad? Eh, de los sucesivos soles y cuál es, y bueno, pues el problema que ello implica, ¿verdad? El inminente final del quinto sol y por lo tanto, bueno, cuál es la respuesta filosófica que algunos de estos sabios, ¿verdad? Estos Karmatinime van a dar, ¿verdad? Entonces, con eso cerraremos la parte concerniente a la filosofía náhuatl. Voy a presentarles a nuestro invitado de esta tarde, que es Álvaro Cermeño, es antropólogo y artista plástico. Él ha sido catedrático en la Escuela de Artes en la Universidad de El Salvador, tiene experiencia pues dentro de su aspecto, una faceta creativa, artística de su trabajo, ¿verdad? Aunque también el trabajo académico tiene mucho de creatividad, ¿verdad? Es artista, es pintor, es muralista, licenciado en letras, que decíamos que era antropólogo, miembro de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores del Arte y la Cultura y de la Asociación Salvadoreña de Antropología. Ha trabajado en murales comunitarios y profesionales. También se ha desempeñado como promotor sociocultural, ¿verdad? Ha sido director de programa de formación de promotores artísticos, socioculturales, comunitarios. Ha representado a nuestro país en encuentros e intercambios internacionales tocantes a su labor sociocultural y su labor artística, y ha participado, ha expuesto su obra plástica en diferentes países de América Latina, ¿verdad? En Cuba, en República Dominicana, en varios países centroamericanos, en Estados Unidos, en España, ¿verdad? En la ciudad de Barcelona, entre otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, yo le pedí que si podía ser parte de su tiempo. Él es catedrático universitario, también, bueno, la de antropología, para hablarnos un poco sobre esta tradición de pensamiento que también es muy importante, ¿verdad? Hemos estado viendo, como le comentaba él hace un ratito, algunos elementos de la filosofía náhuatl, pero nos interesa también empezar a acercarnos a la filosofía maya. Así que, sin más preámbulos, los dejo con Álvaro. Luego volveré pues, para hacerle algunas preguntas y abriremos el espacio para que conversemos luego entre todos. Muchas gracias, Álvaro. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a tratar de presentar algunas diapositivas. Muy buenas tardes. Ya vamos a entrar un poquito ya tarde-noche en este día tan especial que es luna llena, ¿verdad? Ya hablando de filosofías, de la cosmovisión mesoamericana, tomando en cuenta Mesoamérica como el centro, desde el centro de México hasta la península de Nicoya, en Costa Rica, en toda la parte pacífica, se le denomina Mesoamérica, un término acuñado por un antropólogo que toma este término a partir de un vocablo griego, ¿verdad? Mesos en griego significa centro. Entonces estamos hablando del centro de América, pero tomando parte de México y esta región que hemos mencionado, hasta la península de Nicoya, en Costa Rica, toda la región pacífica, que fue un corredor intercultural
muy antiguo. Estamos hablando de más de 20 siglos atrás. Estamos hablando del periodo preclásico, que comprende allá por el 5000 años atrás de nuestra era, ¿verdad? Y especialmente vemos que tenemos esa riqueza multicultural como herencia, especialmente que donde procedemos los pueblos de nuestros pueblos originarios. Voy a tratar de proyectar unas diapositivas para respaldarme a nivel visual, para que ustedes no se me cansen o se me duerman, ¿verdad? Que yo sé que están jóvenes, tienen todo el espíritu aquel vivo, con la energía que potencia y caracteriza a nuestros pueblos, pero vamos a tratar de proyectar estas diapositivas para proponer el proceso, cómo vamos a trabajar esta tarde, ¿verdad? Bueno, veamos, aquí encontramos precisamente el mapa de Mesoamérica, parte de Mesoamérica, pero especialmente el tema que se nos invitó para esta tarde por el doctor Alvarenga, Luis Alvarenga, es relacionado a la introducción de la cosmovisión en la cultura maya. Estamos hablando de la parte filosófica. Hay una serie de autores que les recomiendo, Miguel León Portilla, que es filósofo y antropólogo, por cierto, y un estudioso fuerte en términos de las culturas mesoamericanas, y en la cual hace una acota, y mejor dicho, hace un análisis comparativo en torno a la riqueza del pensamiento de nuestros pueblos antiguos, entre ellas la maya, ¿verdad? Especialmente hay una interpretación de lo que es el área prácticamente centroamericana, desde Yucatán, en México, y que atraviesa 3 periodos, que ya a esta altura ustedes han visto esto con el maestro y doctor Alvarenga, ¿verdad? Cuando se habla del periodo clásico, que no me voy a detener mucho en esto, pero ustedes, bueno, imagino que ya lo conocen, el año 250 a 550 de precisamente de nuestra era, ¿verdad? Que es precisamente un clásico temprano, el clásico tardío del 550 después de Cristo al 830. Estamos hablando de que son el periodo llamado clásico, pero en realidad los periodos se traducen mucho más antiguos. El periodo preclásico, que estamos hablando del año 300 antes de nuestra era precisamente al 250 de nuestra era, o sea, estamos hablando de un buen periodo, ¿verdad? 250 antes de nuestra era al 250 después de nuestra era, como ese periodo preclásico. Luego tenemos el periodo clásico que ven ustedes, que es el que estamos aquí proyectando como un clásico que se divide en 3 momentos, ¿verdad? El clásico temprano, clásico tardío, clásico terminal. Y luego con el posclásico, que es del año 950 de nuestra era hasta la llegada de los españoles, en el caso de los salvadoreños hasta 1523, 1525, que se longeva precisamente este último periodo, que es denominado posclásico. Bueno, en todo caso, veamos cómo la cultura maya se desarrolla el sureste de México, la parte yucateca, y abarca los territorios de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, en el caso mexicano, pero también en los estados de Guatemala, Belice, el occidente salvadoreño y hondureño, ¿verdad? Que abarca alrededor de unos 3,000, hay una divergencia, hay quienes calculan 325,000 kilómetros, 324,000, es como digamos el estimado kilómetros cuadrados que se le considera como la región maya. ¿Por qué estoy hablando de esos análisis? Pueden encontrar que en otras documentaciones un poquito más extensos o un poquito más cortos, porque dependiendo de las últimas investigaciones, por ejemplo, se estimaba que en la parte atlántica hondureña la cultura maya no estuvo presente, pero los últimos vestigios, como la llamada Ciudad Blanca, es decir, la Ciudad del Mono, está dando al traste con esto, porque están sosteniendo de que hay otros espacios precisamente que son precisamente considerados parte hoy de Mesoamérica. Es decir, las nuevas investigaciones están rompiendo con algunos planteamientos que anteriormente se sostenía, y esto es precisamente lo que se denomina como la acción científica, ¿verdad? Y en términos científicos hablando, precisamente vamos a ver de que las culturas mesoamericanas se caracterizan por esa interrelación. ¿Qué es Mesoamérica? Mesoamérica es toda la región
desde el centro de México hasta la península de Nicoya en Costa Rica, esta parte del Golfo de Nicoya, y que abarcó una cantidad de culturas, no solo la maya y la mexica o tenochca, ¿verdad? Que comúnmente denominan azteca, sino que otras culturas como las culturas mucho más antiguas del preclásico, por ejemplo, como las zapotecas, especialmente las olmecas, ¿verdad? Cultura de la zona de Veracruz y otras que están precisamente coordinadas como, o consideradas como muy antiguas, ¿verdad? Entonces vemos que hay una diversidad de culturas que cohabitaron en este espacio de lo que denominamos Mesoamérica. Entre esta está la maya. Bueno, en todo caso, la cultura maya es precisamente una de las culturas clásicas que más se ha estudiado y al cual han invertido muchos los investigadores. Estamos hablando de arqueólogos, antropólogos, historiadores, filósofos, gente del pensamiento académico, ¿verdad? Es interesante cómo se ha promovido la consideración, incluso las visiones mayistas son muy fuertes. Bueno, aquí vemos esta región del área geográfica maya dividida a nivel precisamente en estas 3 zonas: las tierras altas del sur, las tierras bajas del sur y las tierras bajas del norte. Estamos hablando de que las tierras bajas del sur están entre el Océano Pacífico y cordillera del Istmo Centroamericano, las tierras bajas del sur o zona central de la cuenca interior del antiplano de Petén y la actual Guatemala, y al sur de la península de Yucatán. Bueno, especialmente vemos que la del norte está el extremo septentrional de península yucateca, ¿verdad? Toda esta parte norte, y ustedes ven que el área del Pacífico, donde abarca la región salvadoreña. Incluso aquí vemos casi toda la territorialidad salvadoreña, aunque hay una serie de culturas que cohabitaron en este espacio en la región pacífica. Por ejemplo, en esta región estuvo las culturas olmecas y otras o Cozumalguapa, como se le conoce. Santa Lucía Cozumalguapa está más o menos por acá, que está en la región pacífica chapina, que es una cultura del preclásico. Algunos restos arqueológicos que tenemos de esta cultura son precisamente el medallón que sirvió de emblema de un banco aquí en El Salvador, que es procedente de Cara Sucia, porque la región Cara Sucia está en la frontera salvadoreña con la Chapina, perdón. Especialmente vemos que esa región es precisamente muy rica en términos culturales. Entonces vemos cómo la cultura maya va destacándose como una de las que más atención a los investigadores ha llevado. Por ejemplo, hay algunos filósofos como Miguel León Portilla, igual Rodolfo Kusch, que es un filósofo y antropólogo, bueno, ya falleció, bonamorense, mejor dicho, de Argentina, hace todo un trabajo de investigación del pensamiento antiguo, no solamente de la maya ni de Mesoamérica, sino de muchas de las culturas de nuestra Latinoamérica. Y especialmente Ángel María Garibay, otro investigador en términos filosóficos que van a introducirnos al campo precisamente del pensamiento náhuatl. Alfonso Caso se lo recomiendo en el pensamiento del Pueblo del Sol, que habla sobre las culturas mexicas o de la región de Anáhuac. De hecho, el término Anáhuac es un término bastante interesante. Hay quienes sostienen de que Nicaragua, el vocablo de Nicaragua, significa hasta aquí llega Anáhuac. Y ciertamente, de alguna manera, tiene razón, porque precisamente hay muchos vestigios de las culturas náhuatl que incursionaron en toda la región pacífica centroamericana. En uno de los lagos de Nicaragua se ha encontrado petrograbados con diseños plenamente mexicas. Se ha encontrado con esos diseños como lo que se le llaman el calendario mal llamado azteca, ¿verdad? O piedra del sol, que es precisamente la parte central. Hay una copia exactamente en un petrograbado en Nicaragua. Qué interesante, ¿verdad? Aparte de las lenguas, a nivel lingüístico, todo indica que nuestro espacio pacífico centroamericano sirvió de un puente natural para las migraciones de estas culturas, de náhuatl, ¿verdad? O sea, especialmente en el campo lingüístico vemos que el náhuatl pipil es una versión de un náhuatl del sur de México. Es decir, es diferente al náhuatl del centro de México. El náhuatl con TL es un idioma
prácticamente particular, y el náhuatl centroamericano es otra lengua establecida. Es decir, es como, no quiero comparar cosas muy bochornosas, como por ejemplo comparar el castellano con el portugués, que se parecen pero no son iguales, son dos lenguas diferentes. Entonces se habla mucho hay mucha discusión en torno a esto, ¿verdad? Que estamos hablando. Entonces vemos cómo yo ya he mencionado cómo tenemos unos 5.000 años más o menos de estas culturas. Por ejemplo, en el caso de Maya, ahí vemos el periodo formativo o preclásico. Aquí habla de 2000, a veces van a encontrar mucho más atrás, a veces hablan un poquito más, hasta el 250 en nuestra era. Vamos a ver el preclásico, como unas culturas que están desarrollándose en cambio a la interpretación del mundo maya, ¿verdad? Es decir, algunas ciudades emblemáticas como Chaltún, El Mirador, Nagbe, son como, digamos, mucho más ahora porque han sido, digamos, espacios arqueológicos donde se ha trabajado mucho en investigación científica. En la parte de El Salvador, ustedes ven ahí, especialmente aquí donde está la lámina, encontramos el Trapiche. Miren cómo está, pareciera cercano a Camino al Cuyú. En realidad estamos cercanos porque esto es en Guatemala, que es precisamente en Guatemala, ciudad de Guatemala, en la Nueva Guatemala, Asunción de Guatemala. Está este sitio arqueológico Camino al Cuyú, que está prácticamente destruido porque la ciudad actual de la capital Chapina ha invadido toda esta territorialidad de Camino al Cuyú. De hecho, Camino al Cuyú es similar a lo que encontramos en México, en Texcoco, con las famosas chinampas. Fin, que interesante, porque ahí también había un lago que fue secado en Camino al Cuyú y donde se trabajaron cultivos. No teníamos unas chinampas como las de precisamente, pero sí es muy similar en cuanto al manejo técnico del espacio para la producción agrícola. Entonces vemos otros espacios como por ejemplo como las culturas mayas, que ya me voy adelantando por cuestión de tiempo, no sé hasta qué hora vamos a trabajar, perdón, doctor, no sé hasta qué hora tendríamos, pero bien, ahí me dicen cuándo debo de parar. No podemos tendernos, Álvaro. Está bien. Vemos aquí, esta es la pirámide llamada del Jaguar o Templo 1 de Tikal. De hecho, Tikal es un vocablo inventado, bueno, es un vocablo maya, perdón, pero inventado en el sentido en buen sentido, que es un vocablo asignado por dos investigadores, es decir, por los arqueólogos, por los historiadores. El nombre antiguo hoy se conoce gracias a lo que se llama glifo-emblema. El nombre antiguo que tenía aquí era Mutul o Mutal, Yash Mutal o Yash Mutul. Yash significa el primer Mutal. Es como, ¿qué significa Mutal o Mutul? Significa el nudo, es como el amarre que se hace en la cabeza, como una especie de tira enlazado para amarrarse el cabello. Entonces eso es Yash Mutal, el primer Mutal o Mutul. Es interesante esta zona porque precisamente marca los equinoccios y solsticios, incluso eclipses solares. Son centros astronómicos del pensamiento antiguo. O sea, la filosofía nos permite comprender quién soy, ¿verdad? El que somos, quiénes somos, el ser y el pensar como cosmovisión del mundo. Pero veamos cómo esto nos lleva a entender o comprender precisamente la visión del Templo del Jaguar como una interpretación de la sabiduría, porque Balán, que es el término maya a jaguar, representa no solo el jaguar, al felino, sino representa al conocedor, al científico, al investigador, al filósofo, comúnmente llamado sacerdote maya, o aquí, el que cuenta los días, el Aquibal. Bueno, especialmente vemos cómo la interpretación que se da de esta región en Mesoamérica precisamente abarca esta región maya una serie de lugares que no voy a ir más adelante, como es Mesoamérica. Entonces vemos aquí parte de Mesoamérica, ven hasta acá está la península de Nicoya, esto está en Costa Rica, aquí está el Golfo de Nicoya, en Costa Rica, el occidente Tico, y toda esta región es precisamente, que ven ustedes acá, es Mesoamérica. Y contribuyendo toda la región maya que vemos aquí en un gris más suave. En esta parte de este norte, mejor dicho, la costa atlántica y toda esta región centroamericana de hondureña,
se les considera como la área intermedia, que colinda hasta llegar hasta Colombia. Es decir, todas estas culturas de influencia chibcha. El idioma potón, o conocido como lenca, por ejemplo, el oriente salvadoreño, es una lengua emparentada con estas lenguas del área intermedia. De hecho, hay una, si comparamos a nivel lingüístico, se parece mucho también al náhuatl, pero el náhuatl tiene sus diferencias con el potón, ¿verdad? Hay toda una discrepancia. Aquí vemos una cantidad de lenguas originarias de Mesoamérica. Bueno, especialmente veamos cómo las lenguas mayas han identificado en cuanto a sus grupos o etnolingüísticos. Hay más o menos documentados 35 grupos etnolingüísticos, es decir, idiomas constituidos, aparte de las variantes dialectales. Recuerden que el dialecto es una variante regional de un idioma. Una cosa es la lengua, el idioma, ¿verdad? Y luego tiene sus variantes locales que van a darle esa interpretación muy particular a lo cual se le llama variante dialectal o dialecto, ¿verdad? Pero estamos hablando de idiomas establecidos, 35 idiomas, de las cuales se han identificado 35, de las cuales solo hay 32, 33 aún vivas que se hablan en la región maya. Vemos aquí, el pensamiento maya es rico en cuanto a la visión de la interpretación del entorno, de la realidad objetiva, es decir, de la espiritualidad de los pueblos. Me voy a adelantar un poco como la cosmovisión del universo en términos mayas. Miren, pueden interrumpir, pueden preguntar, pueden hablar. Hay alguna, ahí ustedes se ponen bien, digamos, muy encendidos con este tema. Pueden abrir el micrófono y preguntar también, porque se trata aquí que se vuelva un diálogo, que sea dialéctico, como es la filosofía. La filosofía tiene esa posibilidad dialéctica, como Sócrates y Platón sostenían, junto a Cratilo y otros pensadores, Crisias, bueno, otros de la antigüedad griega. Pues también nosotros teníamos pensadores que nos han llegado nombres someros hasta nuestros días. En el campo de las lenguas náhuatl tenemos a Nezahualcóyotl, que era un poeta y era un tlatoani, es decir, era el máximo jefe, es decir, el máximo jerarca. Es decir, no quiero utilizar el término rey porque es un término mucho europeo, muy occidental, sino era el gobernante, el máximo gobernante de Tenochtitlan, o del pueblo Tenochca. Entonces veamos cómo la cosmovisión del universo, no solo en los mayas, porque la cosmovisión del universo maya es similar al resto de Mesoamérica. Y por qué no decirlo, de culturas también del sur, se parecen muchas. Por ejemplo, la interpretación del cosmos como un jaguar lo tienen nuestros pueblos de Centroamérica, bueno, toda la área maya, pero también los pueblos mexicas y los pueblos más del norte, es decir, los Hopi. Pero igual también en los pueblos como de la región incaica, ¿verdad? El Tazahuanzuyo, que le llaman, y toda la región suramericana son muy parecidas. Pero veamos cómo estas culturas van a determinar cambios importantes en la visión de cómo el universo está constituido. Veamos aquí el universo como lo vemos en la noche, ¿verdad? A través de un telescopio, el Hubble, o tengamos un telescopio sencillo, ¿verdad? Y que podemos ver nuestros soles, especialmente las Pléyades. Fin que en náhuatl, Pléyades se denomina Tianquistli. ¿Qué significa Tianquistli en náhuatl mexicano? Significa el tiangue, el mercado. Porque el pensamiento de la cosmovisión del universo para estos pueblos era ver un grupo de gente que estaba ahí en el mercado comprando, interactuando. Muy interesante. Hay un documento, por cierto, que hay una mujer que es investigadora en campo científico y especialmente astronómico, bajo la visión que ha estudiado mucho el pensamiento filosófico, es Johanna Broda. Se la recomiendo, entre otros, ¿verdad? Que han hecho un simposio sobre astronomía en México, por ejemplo, en Mesoamérica. Y entonces vemos cómo la interpretación del universo nos lleva a comprender que no solo para los mayas el universo era representado bajo un esquema cúbico, como el que estamos viendo. Aquí vemos un universo desde el punto de vista maya. Ustedes ven aquí, son como digamos los niveles que tiene el universo. Aquí al centro, en estas rayas centrales, se representaba a una ceiba, o yaché, como en maya se denomina.
y son 13 niveles, el Oxlajuticú que le denominan, son los 13 niveles espirituales donde cohabita en el universo, es decir, en el espacio, en este espacio que se ve ahí, ¿verdad? Especialmente lo vemos en los mundos superiores, pero también en el inframundo. ¿Quiénes reinan o quiénes gobiernan el inframundo? Son 9 señores de la noche bajo el subsuelo, pero hay 13 niveles en el mundo superior, del mundo terrestre para arriba. Pero en el mundo central cohabitamos todos los seres vivientes que vivimos en esta dimensión. Para el pensamiento filosófico de nuestro pueblo, los seres vivientes, incluyendo el humano como parte de la naturaleza, estamos en este segundo plano. En el primero, se diría, viéndolo acá, es precisamente el mundo de los Lajuticú, de los 13 señores del mundo superior. ¿Por qué una ceiba? Es la representación del árbol sagrado, y 4 ceibas, 5 ceibas. En realidad, el universo está representado bajo 6 puntos cardinales. Sí. Sí, bien interesante la importancia que tienen esta visión del universo, los puntos cardinales, ¿verdad? Son 6. ¿Qué obedece eso? Bueno, a los 6 lados del mundo, es decir, obedece, por ejemplo, nosotros hablamos, bueno, aquí yo tengo el oriente, aquí estoy en mi casa, bueno, yo no sé cómo están cada uno de nosotros, ¿verdad? El oriente donde sale el sol, el poniente donde cae, que ya va a ser los casos, y de hecho el día termina con la caída del sol y comienza el nuevo día bajo la interpretación filosófica de estos pueblos. Es interesante. No termina a las 12 de la noche como el mundo occidental, sino que el día finaliza cuando el sol entra en el horizonte del poniente. Ahí comienza el nuevo día, el nuevo Nahual. Y finaliza hasta el día siguiente. Es interesante. ¿Por qué los 6 lados? Porque tenemos un oriente, un poniente, tenemos un norte y un sur, pero tenemos un mundo de arriba, el Oxlajuticú y el Bolonticú, abajo, al inframundo. Ahí estamos otros 2 puntos cardinales. El que está aquí en la parte superior, que está viendo hacia el cielo, hacia Ukushkaj, le llaman los mayas, corazón del cielo significa, Ukush, corazón, Kaj, que también te representa como una serpiente. Por eso en muchas de las culturas y muchos investigadores le llaman serpiente cósmica, el Kaj o Kan, Kukulcán, ya han escuchado, ¿verdad? El Kukulcán vuela, está en los mundos superiores, arriba, pero en el inframundo están el Bolón Ticú. Bueno, los cachicales le llaman Belejé, al número 9. Bueno, ahí Jorge, Isa, ¿puede abrir el micrófono? No, claro, de todos, no sé si está grabando, ¿verdad? Bien hubiéramos grabado. Sí, está grabando, pero como por la escritura, a veces estos términos son muy confusos, entonces mejor compartirlo para poder entenderlos mejor. Les va a quedar las láminas estas, se las voy a compartir aquí con el doctor para que él se las haga llegar, ¿verdad? Esta presentación. Yo tenía una pregunta, ¿sí? Tenía una pregunta. Diga. Sí, esta, digamos, concepción de los 6 puntos cardinales, ¿sí?, le servía para organizar, no sé, guerras, conquistas o la agricultura o ubicarse, dónde montar las ciudades, etcétera. Sí, es lo que rige la vida del pensamiento antiguo y presente, porque esto no es que es el pasado, sino hoy, si usted va a Guatemala o los pueblos en México, donde hay toda una tradición de los pueblos originarios, o aquí en Centroamérica, vamos a Honduras, vamos a incluso Costa Rica, donde hay pueblos originarios, bajo estas normas se rige. O sea, el mundo está ordenado porque las entidades superiores lo han controlado. O sea, la astronomía nos permite entender la versión, cómo nos organizamos los humanos. Fíjense qué interesante, ya que toca el punto. Por ejemplo, en el mundo teotihuacano, estaba gobernado por 4 soles. Cuando se termina el 4º sol, hay que organizar de nuevo el todo, es decir, toda la ciudad, es la vida y todo. Y se convocan las divinidades de teotihuacanas para ver quién se sacrifica en honor a los demás para que siga existiendo otro sol, que sería el 5º sol. Entre ellos hay 2 que participan igual junto a otros, ¿verdad? A los seres celestiales, porque son astronómicos.
consideran de que se tiene que sacrificar a alguien para que surja el quinto sol. Nadie se atreve. Hay dos que están como intentando, sí, lo hago. Hay uno que es muy orgulloso, muy lleno de prendas y lujos, que se llama Tecucistecal. Pero hay otro humilde que está lacerado, tiene pus en su piel, anda todo destruido el cuerpo porque es lo que él ofrenda al fuego nuevo que se da cada 5.200 años, corta con espinas de maguey y las lanza al fuego y esa es su ofrenda. Entonces está la hoguera y dice, bueno, yo no tengo nada que perder y se anima y se tira al fuego. Pero antes que pase eso, ya Tecucistecal había intentado lanzarse al fuego, pero no había tenido el valor suficiente. Ya lo hago, no lo hago. Pero el orgulloso, pero al ver que Danahuasi lo hizo, Danahuasi en el momento que cae en el fuego se transforma en el quinto sol. Claro, esto es el mito, ¿verdad? Recuerden que la palabra mito significa narración en griego. Y vamos a ver cómo esto se convierte en una transformación de la divinidad, de la entidad, lo que nos rige la vida bajo las leyes cósmicas, que es el sol. Por eso que es interesante la pregunta que hace usted, ¿va? Que si esto sirve, claro, porque rige bajo los mandatos. Y esto no es solo para los pueblos de Mesoamérica, es para del planeta. Así no han, el mundo asirio era similar. Si usted estudia a los persas, a los asirios antiguos, a los mesopotámicos, estos pueblos tienen los criterios muy similares, aunque no tenían una conexión con los nuestros, pero la tierra es similar, la salida del sol, todos estos elementos que contribuyen al pensamiento, a la transformación filosófica de nuestros pueblos, en el caso nuestro, pero el caso de ellos es similar. Entonces vemos cómo el sol se convierte en el quinto, bueno, dicho, el quinto sol, Danahuasi y Tecucistecal, al ver eso, por fin se anima y se tira también, y se transforma en la luna. Es una dualidad que rige todo el pensamiento mesoamericano, en la filosofía tanto maya como de anáhuac y de las demás culturas zapotecas, chichimecas, de todas las culturas, ¿verdad? Porque el mundo es dual, tiene dos, masculino y femenino, como comprensión de esa necesidad para que exista la vida. Falta uno, no puede haber vida. Tiene que haber un macho y una hembra para la reproductividad en los animales y en las plantas, en todos los seres vivientes. Entonces, partiendo de esta visión del cubo, precisamente es el pensamiento. Ahí vamos a ver unos números y miren, esto es bien matemático y científico. Fíjate, paradójicamente Einstein utilizó muchos en la física, utilizó muchos elementos de cuando hablamos de las dimensiones, precisamente en el campo. A mí me cuesta entender parte del pensamiento de Einstein, claro, un genio, ¿verdad? Pero cuando él habla de la energía igual a la masa multiplicada a la velocidad de la luz al cuadrado, se refiere a un cubo también. Es decir, como esa visión cúbica que representa al mundo antiguo y a la tradición de esos 6 puntos cardinales. Déjeme decirle que cada punto cardinal tiene una cromática, un color. Donde sale el sol, que es el oriente, es rojo. Donde se oculta es negro. Donde el norte es blanco y el sur es amarillo. El centro es verde, ambos lados, es decir, porque representa la vida. ¿Sí? Interesante. Pero también representa a las 6 direcciones, pero hay 6 ceibas. Pero también las 6 ceibas son de esas cromáticas correspondientes. Una ceiba negra en el poniente, una ceiba roja en el oriente, una ceiba amarilla en el sur y una ceiba blanca al norte. También el maíz es negro, rojo, blanco y amarillo. Y representa todos esos elementales, pero los pueblos de Mesoamérica siguen esa trayectoria. Los olmecas, vamos a encontrar pueblos como los miche y los soques, que son diferentes, tienen estas tradiciones también. Veamos un poco cómo, bueno, vamos caminando por honor al tiempo y que sé que hay otras cuestiones. Uy, se me pasaron una. Vemos aquí la representación de la ceiba, que decíamos que está al centro del cubo y que cada punto cardinal está registrado como una ceiba, pero también se conoce como el mundo de los bacab, de esas grandes serpientes o forma de reptiles que sostienen el mundo. Es parecido a lo que vemos en el pensamiento griego, filosóficamente hablando, del Atlas o de las cariátides en las versiones femeninas, ¿verdad? Es decir, que sostienen la bóveda celeste. Entonces vemos precisamente cómo el mundo está reflejado en esta consideración. Vemos aquí la ceiba,
vemos cómo la ceiba rige el mundo superior de los 13 señores, 13 señores del día, que está el sol al centro, al cenit, al mediodía, y luego hay un sol nocturno que está regido por los 9 señores del inframundo, conocido el inframundo en el mundo maya como Xibalbá. Se escribe con X, la X suena sh, no che, sino sh, suena Xibalbá. El mundo de Xibalbá está regido, y vean que son 13 peldaños cada uno, porque son el tiempo que dura el día. Es decir, cómo esto representa al mediodía, la tarde, el ocaso, cuando cae el sol, lo que les decía, aquí nace el sol, pero aquí se oculta. Y miren, es una pirámide. Miren que esto es muy similar también al pensamiento filosófico de los pueblos de allá de Europa y de la antigua Mesopotamia. Que voy a caer mal al comparar aquí el pensamiento cristiano católico con la Trinidad católica. Ustedes han visto que, bueno, los que son católicos han visto que tienen al Padre, al Dios Padre Eterno, que le llaman, ¿verdad? Y al Hijo, ¿verdad? Y luego está el Espíritu Santo acá. Pues ese es el pensamiento egipcio. Horus aquí, miren. ¿Se recuerdan? Osiris. Horus al mediodía y luego Osiris ya cuando es viejo. Y baja. Miren, el pensamiento, no estoy confundiendo las culturas, sino que estoy comparando cómo ese paralelismo cultural se ha expresado astronómicamente en otros pueblos. En Mesoamérica, pues, la representación es que el sol, ajau, vuela como un águila. En el pensamiento mexica es el águila, la representación del águila. De hecho, el nombre de Cuauhtémoc significa el águila que desciende. Cuauhti es águila o ave. El descenso del águila, es decir, el Cuauhtémoc sería aquí, mira, para el mundo mexica o mundo de Anáhuac o los náhuatl. Pero el maya es precisamente cuando entra el sol, convertido en jaguar, un jaguar nocturno, un jaguar diurno. Es interesante. Y en las raíces, fíjate interesante, las raíces son como las ramas. Así que he estado estudiando un poquito las culturas como las... cuando reflejan al árbol del roble, estas culturas de los celtas. El árbol, si ustedes no van a mentir, pueden buscarlo en Google para comparen ahí cómo la cosmovisión de los pueblos donde hay árboles sagrados. Observen, en el mito religioso cristiano hablan de un árbol de la vida. Algunos lo traducen como manzana, manzano. Y no dice que sea manzano, ahí dice un árbol de la vida. Pero también en el caso de la India habla de un árbol sagrado. No sé si es el Kalpataru, ¿no? Algo así, ¿verdad? Pero hay un árbol sagrado que rige el mundo. En los pueblos nórdicos hay árboles también sagrados. De hecho, no es casualidad que el arbolito de Navidad sea un árbol procedente de los árboles sagrados de esos pueblos nórdicos, que se traduce en arbolito de Navidad, ¿verdad? Pero vean cómo la ceiba, el yaché, representa la vida. Es la representación filosófica de la vida misma. La dualidad del día y la noche, lo femenino y lo masculino, reflejado. Esta es una lámina, por supuesto, contemporánea, o mejor dicho, elaborada posteriormente, pero nos permite comprender la composición de los pueblos originarios, en este caso de los mayas, igual que los pueblos de Mesoamérica, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se veía la bóveda celeste? El cielo era representado por una gran serpiente, Ukushkaj, el corazón del cielo. Corazón de la tierra, Ukushuleu. Es decir, esa dualidad nocturna, diurna, está regida por el sol, la luna y las estrellas. Las Pléyades es importante. Cuando ustedes leen el pensamiento filosófico a través del Popol Vuh, va a encontrar la lucha de 400 muchachos contra Zipaná. Está hablándose de la lucha del cielo y la tierra. En realidad son símbolos o metáforas que reflejan ese mundo, del submundo o inframundo, el Xibalbá, con los señores de las esferas celestiales. Ahí vemos precisamente cómo aparece Ixchel, que representa la luna. Más adelante voy a reflejar a Ixchel. Aquí vemos a Kukulcán y aquí a Kinishau, el sol. Entonces vemos cómo esto también tiene sus contrapartes. Especialmente aquí vemos dos personajes jugando el juego de la pelota. Es Hunahpu y Xbalanque. Hunahpu en quiché, maya quiché, significa el uno sol, el primer sol. Ojo.
Ixbalanque, esa partícula, ese prefijo lingüístico, es un prefijo femenino y representa la luna. Ixbalán, Balán, ya habíamos dicho que era, significa jaguar. Recuerden eso. O sabio, ¿verdad? Sabia. Entonces, algunos intérpretes consideran de que Ixbalán está mal traducido poniéndolo como masculino, porque son dos, es una dualidad, es masculino y femenino. Ixbalán, y de hecho, esa partícula o es el prefijo ish significa femenino. Y ahí viene Ixchel, nombre maya, que es la señora de la luna. Ishtab, la señora del suicidio, entre otras. Veamos aquí vemos el juego de pelota. ¿Por qué el juego de pelota? El juego de pelota representa al mundo cósmico, donde participa el sol y la luna. Ya habíamos dicho que la luna es reflejada femeninamente, Ixbalán. Cuando ustedes leen el Popol Vuh, o Popol Vuh, conocido popularmente como Popol Vuh, el Popol Vuh habla precisamente cuando vencen a los señores de la noche, al inframundo, porque están abajo, vencen a Juncamé, a Bucucamé, y bueno, se me escapa el otro nombre, que es Siete Guacamoy, Bucucaquish. Bucucaquish son vencidos por Hunampush Balanque en un juego de pelota, o Ixbalán. Y aquí vemos qué representa la pelota. Representa la esfera celeste, representa el sol y la luna. Por eso Apu a veces es representado como muerto, aunque representa el sol, porque es el sol que ha emergido del inframundo cuando amanece allá en el oriente, aquí. Entonces ustedes ven que aquí hay toda una serie de glíficos porque representan las veintenas del día, vamos a decir que las veintenas, que representan, sería como bochornoso un poquito decir, es como el calendario, ¿verdad? Son 20 días, un mes. Llamémosle mes, aunque el término está mal adecuado o aplicado. Vemos aquí los colores que yo le había mencionado, el norte que es blanco, el sur amarillo, el rojo es donde sale el sol, y aquí donde se oculta el sol, observe, es el poniente, es negro, pero también representa a los 4 elementos. Se recuerdan que los griegos, antiguos griegos, en la filosofía hablaban, bueno, especialmente en la época de Demócrito, Heráclito, hablaban de 4 elementos: fuego, tierra, agua y aire. Precisamente, tierra es representado con el color rojo, el agua con el negro, el amarillo con el fuego solar y el aire con el blanco, el etéreo. El ik, que le llaman, el viento, el ejecat, en náhuatl, es decir, el atl, agua, ¿no? El ka, en maya. Y vemos aquí la tierra, que es representada, pues, ya habíamos dicho que es el Ukush, ¿verdad? Especialmente vemos cómo el fuego está en las 4 direcciones, pero vemos aquí lo que preguntábamos al principio: ¿por qué los 6 lados del mundo? Porque aquí está la parte superior, el cenit, mire, representado en el centro por una pirámide parecida a la del castillo ahí en Chichén Itzá, y el inframundo. Fíjense qué interesante, ya que estoy mencionando las pirámides, por ahí tengo la fotografía del castillo de Chichén Itzá. Bajo la pirámide, eso es real. Los arqueólogos han encontrado un cenote. ¿Qué es un cenote? Es una especie de pozo o una laguna, que la pirámide sirve de tapadera prácticamente, y está en el inframundo, porque el inframundo es representado como elemento agua en el subsuelo. Por eso que los llamados, estos espacios llamados, se me va el término, ya me voy a acordar, el cenote, perdón, el cenote es la boca del inframundo. Las cavernas son sagradas para el mundo maya, para el pensamiento, porque es donde vencieron a los señores de la noche, Hunampush Balanque, que vemos aquí jugando. Y vemos aquí los peldaños, ¿verdad? Como la serpiente gira a la izquierda, todo el giro es a la izquierda, según las normas calendáricas. Bueno, aquí vemos siempre un poco la representación de la ceiba en forma de la cruz de maíz, muy parecida a la que encontramos en la cruz foliada de Palenque, un sitio arqueológico maya, ¿verdad? Está en México, en Chiapas. Bueno, vemos aquí lo que el inframundo, aquí lo que les hablamos, o Xibalbá, y el mundo superior, donde rigen el cielo, las entidades celestiales.
Bueno, voy a ir avanzando, ya hemos reflejado un poco el cubo, ya decíamos por qué. Aquí está la pirámide que les estaba hablando de Chichén Itzá, que se conoce comúnmente como el castillo. Bajo esta hay un cenote, pero también hay 4 cenotes que están orientados al norte, al sur y al este y oeste. Fíjate, interesante. Y el quinto está debajo de la gran pirámide esta de Kukulcán, como se le denomina. ¿Por qué es importante esta pirámide? El equinoccio de primavera, que cae en marzo, el 20 para esta fecha, va a ser el próximo domingo, o sea, hoy es viernes, sábado, pasado mañana, vamos a tener domingo, vamos a tener 20, hoy tenemos 18 de marzo, precisamente es el día que el sol, tanto el día y la noche, duran igual para ambos hemisferios, norte y el sur. Especialmente vamos a ver, a picar una avispita por ahí, en bendición de las divinidades mayas, representa esas orientaciones. Fíjense que el castillo tiene esa cualidad, que ese día, al mediodía, se refleja una especie de luz aquí, en forma serpentina, porque las gradas de la pirámide reflejan sombra y luz a la vez en esta franja de estuco. Pues el material no es cemento, estuco es un material con la cual se construía a base de cal y otros ingredientes minerales. Se utilizaba con celulosa, o mejor dicho, algunos materiales de origen vegetal, como el nopal. Bueno, al pie de la pirámide hay 2 serpientes, representando el descenso, pero se llama de Quetzalcóatl, o la pirámide de Kukulcán, porque es Kukulcán el que desciende. Cuando utilizo el término Quetzalcóatl, es un término náhuatl. Kukulcán, un término maya. En quiché es Gucumatz, es la misma entidad. La serpiente celestial o la serpiente que desciende. Y se refleja en este mundo. ¿Cómo está? Miren, para que veamos un poco cómo comparativamente en torno a las pirámides de Giza, eso es allá en Egipto. Aquí vemos la de Chichén Itzá, ¿verdad? Comparativamente similar en cuanto al tamaño, a las dimensiones. La altura es un poquito más, pero vean que la Teotihuacana anda similar y la del templo de Kukulcán en Chichén Itzá son similares, ¿verdad? En sus sistemas, en cuanto a la visión astronómica que representa a la salida del sol. Aquí vemos la serpiente que les digo, como la sombra. Este es un estudio arqueoastronómico, matemático, científico del pensamiento filosófico antiguo maya. Y aquí vemos cómo la luz, en el momento en que el planeta gira, que aparentemente es el sol que va caminando, bueno, el sol camina también a través de la galaxia, ¿verdad? Pero vemos cómo esto refleja la luz y pareciera un cine, porque la serpiente se mueve, se ve el cuerpo, no en el momento, pero ya, recuerden que gradualmente hay un movimiento y ustedes pueden verlo y comprobarlo cuando van al mar y ven la caída del sol. Yo sé que lo han visto y ven que de repente se va cerrando hasta que se pierde. Pues eso mismo sucede. Es interesante. ¿Cómo lograron esto? Puro estudio matemático y estudio de la física. Especialmente hay otro elemento que se me escapa o se me escapaba. En cada lado hay 90 peldaños, multiplicado por 4 lados que tiene la pirámide, representa los 360 días, más 5 peldaños que representan los 5 días complementarios para completar el año solar de 365 días. Significa que esta construcción o esta edificación representa al sol en sus 365 días. Es un calendario solar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran. Bueno, aquí tenemos representando cómo los científicos han estudiado la puesta del sol y el equinoccio de primavera y el de otoño. De aquí a 6 meses vamos a tener el de otoño, para el hemisferio norte. El de primavera lo vamos a tener este domingo. Y ahí recuérdense que esto va a pasar allá precisamente en Chichén Itzá. Miren cómo está orientada. Está un poquito pandita para que se refleje esa serpiente. Ven como el norte está un poquito más inclinado aquí. Y aquí está el sur, por supuesto, y oeste, es decir, como esto, ¿verdad? Interesante. Sí, cuando tú estabas enseñando esta imagen de la pirámide y cómo la luz provoca ese efecto de la serpiente,
visualmente también da la impresión que los ladrillos serían como las escamas de la serpiente, ¿no? Es ser eso muy impresionante verlo en vivo, ¿no? Claro, claro. Sí, en esta. Sí, tiene que ver. Sí. Excelente, ¿verdad? Cómo el pensamiento se cifra, un pensamiento matemático. Vamos a hablar un poquito, porque yo consideraba que este conversatorio de este día, bueno, es como, digamos, un brochazo para comprender este mundo mesoamericano, porque no solo los mayas, sino que está todo cifrado, todos estos pueblos originarios que nos vinieron a aplastar el mundo europeo, ¿verdad? Hace 500 años. Bueno, vemos de nuevo la selva y vemos cómo está reflejado estas visiones, ¿verdad? Del árbol de lo que representa la vida. Este es un árbol de la vida también, ¿verdad? Que representa las visiones. ¿Por qué 13 niveles y por qué 9? Pues precisamente esto es un mundo dual. Quizás voy a hablar de eso para ir comprendiendo y aterrizando la interpretación de por qué el 13 y el 9. Mire, el 9 está regido por lo femenino. La noche, el vientre materno. Bueno, voy a auxiliarme con esta lámina que dejé mucho atrás. Aquí, el inframundo está regido por lo femenino y lo mundo celestial por lo masculino. El 13 es un número masculino y el 9 es un numeral, un nahual femenino. ¿Por qué? Porque pasamos 9 lunas en el vientre materno, en el inframundo, en la tierra cósmica, que es la madre. Cada una, nosotros hemos nacido de una madre, de una mujer que nos dio un parto, pero quizás se le dice, dio a luz, ¿verdad? Porque salió el sol, ¿verdad? Aquí salió el sol, dio a luz, la sangre, ¿va? La tierra. Y vean qué interesante, cuando sale el sol es rojo, en el oriente. Su cromática es roja y representa la sangre, al parto divino. Entonces, esa como visión la comparan cuando se habla de esa visión femenina. ¿Qué es lo que sale del inframundo, del Xibalbá? Agua. ¿Y dónde viene? De aquí. ¿En representación de qué? Del poniente, que es femenino. O sea, lo masculino está acá. Es decir, cómo lo masculino está reflejado por el sol. El sol es masculino, lo femenino es la luna. Las mujeres están regidas por la luna. Por eso que la luna es representada como Shell, la señora tejedora de la vida. Entonces, bueno, voy a ir adelantando para que vayamos saboreando un poquito. Vemos aquí un tablero de la cruz foliar. Mira, el símbolo de la cruz ya existía antes de la llegada de los españoles. Esta es la mejor muestra. Aquí solo disculpa por interrumpirte. Sí. Un compañero que levantaba la mano y yo quería también. Ajá, bueno, sí. Sí, acabo de verlo. Hay un par de cosas que me hace pensar lo que acabas justamente de exponer. Primero, que es llamativo que, distinto con, bueno, quizás la visión judeo-cristiana, pero probablemente también la visión helénica, son formas de pensar, claro. El inframundo no es un lugar de castigo de las almas, ¿verdad? O una cosa de estas, sino que tiene que ver con la vida, ¿verdad? Eso es bien llamativo y es parte de esa totalidad, ¿verdad? Esta dualidad. Y la otra cuestión, cuando tú estabas hablando de los puntos cardinales y de la cromática que hay, veíamos en sesiones pasadas, justamente estudiando el libro de León Portilla, de filosofía náhuatl, cuando él habla de los tlamatinime, que, digamos, una forma para referirse a la sabiduría es la tinta roja y la tinta negra, ¿verdad? Entonces, podríamos quizás relacionarla también, ¿verdad? Con los puntos cardinales, con este dualismo también. Exacto, lo masculino y el femenino, ¿verdad? Sí, tiene que ver, la tierra es femenina, el fin que la tierra y el cielo es masculino. Fin que hay una representación en el agricultor, en el campesino. Yo no sé si todos conocemos qué es una coa. Fin que el término coa es náhuatl, significa serpiente. Mazacuata, serpiente, venado. Coa, quetzalcóatl, pero les dije que es náhuatl. ¿Qué? Serpiente quexalba, o ave, o bella, porque quexali también se interpreta como belleza. Coa es un palo con una punta que sirve para sembrar maíz, frijol y otro tipo de hortalizas como el ayote, pipián, etc. Es un palo que rompe la tierra
Esa es la representación mental, filosófica de los pueblos desde la antigüedad y del actual campesino. Es un rito hacia la fertilidad, es el pene del cielo que rompe a la tierra y la fertiliza. Al entrar y dar el grano es una representación sagrada como la eyaculación. O sea, el concepto de sexo para nuestro pueblo es muy sagrado. Quienes lo vulgarizaron y lo convirtieron en pecado fueron los que vinieron. Pero lo que nuestros pensadores consideraban que la tierra es femenina, por tanto hay que preñarla, porque es dadora de vida. Porque Cihuacóatl, en el pensamiento mexica o el pensamiento de la náhuatl, representa a la tierra. Sigua, ahí viene la palabra Ciguanaba, ¿verdad? Mujer, Sigua. Coatl, serpiente, mujer serpiente, pero ya habíamos dicho que el cielo en los mayas es representada como una tierra cósmica, una serpiente, pero también hay una tierra que es representada como serpiente, para los pueblos mayas también. Entonces, en el mundo Yanáhuatl representa a la tierra, Cihuacóatl, pero también es conocida como la Coatlicue, de nuevo, la de las faldas de serpiente. A veces la traducen como las faldas de jade, o la interpretan como tal. Bueno, es válido, porque representa la vida, porque es dadora de vida. La Coatlicue es aquella escultura donde se ven dos serpientes bien que parece cara de jaguar también, tiene esa dualidad, son dos serpientes. Representa la vida, porque la vida y la muerte están atadas. Es lo mismo para este pensamiento filosófico. Entonces vemos cómo lo que vemos en la lámina representa la vida y la muerte, el mundo celestial y el inframundo. Por eso ustedes van a ver, voy a ir a la lámina, ahí la están viendo ahorita, pero lo que están viendo aquí es un rostro de Camé o de la muerte. Y aquí la vida que emerge, o sea, el grano de maíz tiene que morir para que emerja la vida, para que la nueva mata surja. El maíz, la ceiba, la planta cósmica. Aquí vemos una ave cósmica y aquí vemos una dualidad. La representación de la vida. Este es un relieve que se encuentra en Palenque. Y ven cómo la cruz representa vida, no representa un muerto en medio, representa vida. Es una visión totalmente opuesta. Aquí vemos otra cruz foliada. Vemos la mata de maíz en forma de cruz y que el sol emerge. Y luego vemos de nuevo la ave cósmica aquí, ¿verdad? Parada sobre esto. Y vemos siempre el inframundo, el grano que emerge. Y miren, interesante, estas representaciones de cuando vemos cruces así, representa el planeta Venus, que es también como sinónimo de Quetzalcóatl o Cuculcán, el mundo maya, ¿verdad? Entonces, decir todos estos aspectos nos lleva a entender la dualidad de la visión filosófica de los pueblos antiguos. Bueno, me voy de nuevo para acá y vamos que ya esto más o menos es similar, solo para comparar cómo están las escrituras mayas, que es silábica, ya vamos a hablar de eso, fíjense, nos falta llegar a eso, quizás me voy a adelantar. Aquí tenemos el tablero del templo de la cruz foliada, que estaba hablando, que las cruces ya existían y representan vida, no muerte. La muerte vino cuando nos vinieron a invadir, ¿verdad? La muerte de nuestras culturas antiguas para tener una nueva visión. Entonces vemos aquí la representación del Camé o la muerte, una cabeza, ¿verdad? Del rostro que está en la base del templo de la cruz. Es interesante, ¿verdad? Esto da para mucho. Y vemos el famoso astronauta, que a los ufólogos ven aquí a un extraterrestre, un maya que va para la luna. No, representa al árbol de la vida, representa la esencia de la vida. Diga, ¿sí? Y Ana Marcela Contreras, que había dicho este comentario, sí. Esta misma oscuridad de la que tú hablabas del inframundo está representada también en los temazcales, ¿verdad? Por eso la oscuridad del calor del vientre materno. ¿Cómo lo ves? Perdón, que estaba leyendo también esto. El temazcal, perdón, no logré captar la idea. Perdón. Dice Diana Marcela Contreras, ¿esta misma oscuridad está representada también en los temazcales? La oscuridad y el calor del vientre materno, pregunta ella. Sí, claro. ¿Qué es un temazcali? Bueno, en maya se llama tuj. Temazcali es un término náhuatl, ¿verdad? El tuj es
es prácticamente un horno, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un TUC ahí, que es la estructura 9 de Joya de Serén. Cuando ustedes vayan, preguntan cuál es la estructura 9, acá como que es esfera, ¿verdad? Que tiene hasta un golpe que fue le llaman proyectil, cuando hizo la erupción el volcán Caldera, que hoy es una laguna. Allá por el año 636, más o menos lo que se está manejando, ya en el periodo clásico. No fue Ilopango. Hay capas de Ilopango debajo de Joya de Serén y también encima, TBJ. Pero bueno, ahí encontramos un TUC o un Temazcal y sí representa ese mundo porque es como volver a entrar al vientre materno, exactamente. Fin que en muchas culturas, esto es un paralelismo cultural. En muchas tradiciones antiguas de otros pueblos, el entrar a una caverna es entrar al vientre materno. Por eso vemos en el periodo paleolítico el uso de cavernas como templos para pintar las escenas que le permitía alimentarse al pensamiento antiguo, al cazador. Cuando vemos un búfalo o un toro en embestida allá en Altamira, representa el alimento, pero representa el sol también. Y muchas de estas cavernas europeas hay que entrar arrastrado como un rito hacia el parto, pero al contrario, es entrar de nuevo a la tierra, pero es como entrar de nuevo a la tierra, es renacer. Y como esa introducción para que usted estuviera en el vientre materno, porque hubo una relación sexual, hubo una relación entre un falo y la matriz femenina, que es la vulva. Es decir, es una representación sagrada de los pueblos antiguos. No es el pecado que nos han metido, pues es un rito. Entonces, cuando vemos eso, muchos rituales en muchos pueblos, no solo en Europa, en otros pueblos como también allá en Australia, los pueblos originarios, y también aquí en América, en los pueblos mayas, entrar a los cenotes, entrar a las cavernas y hacer una ceremonia maya dentro de la caverna es la acción más sagrada, porque estamos en el mundo de Chivalbá. Entonces vemos que el TUC sí tiene lógica, tiene una razón. Bueno, voy a ir caminando porque si no, uno se entusiasma con estos temas. Miren, a mí me fascina este tema porque es precisamente de los que abordo mucho con los estudiantes cuando estoy en la Universidad de El Salvador, con el cual soy docente también, ¿verdad? Y en la Escuela de Artes. Tocamos estos temas. De hecho, cómo el pensamiento cósmico prevalece en nuestras culturas antiguas, de las cuales desconocemos. Bueno, ya habíamos visto un poco y ya había hablado un poco de Palenque. Esta es la pirámide donde fue encontrado una fosa donde estaba uno de los gobernantes emblemáticos, Pacal. Pacal en maya significa escudo. Y precisamente es la representación del inframundo. Ven que hablando de inframundo es la representación del vientre materno, donde vuelve el cuerpo, donde ha surgido el cuerpo desde la tierra, pero vuelve. Y entonces muchos de estos enterramientos están onerosos, es decir, han sido ataviados con una cantidad de ofrendas, jades, conchas, nácar y todo. Vemos aquí cómo esto llegó hasta el centro, prácticamente muy similar a lo que encontraron en otras pirámides de otras latitudes, por ejemplo en Egipto. Vemos aquí la lápida, donde está el llamado astronauta, que le dicen los ufólogos, ¿verdad? Esta es una toma del sarcófago real cuando fue parte encontrada, ¿verdad? Son réplicas. Esta es una réplica en el Museo de México. Vemos aquí una réplica de Pacal en Palenque, Chiapas, pero está en México, el Museo Nacional de Antropología. Ven ustedes cómo los relieves narran quién es el personaje. Por eso se ha sabido quién es. Pero paralelamente hay una reina roja que no se sabe solamente el nombre, se estima que era la esposa, otro dicen que era la madre de Pacal. Hay toda una investigación sobre esto. Cuando se encontró a Pacal, se encontró con una máscara de jade y concha nácar. Ustedes lo que ven aquí es concha nácar en los ojos y obsidiana precisamente acá. Vemos la reconstrucción, la tuvieron que rearmar, hace poco la volvieron a armar, la restauraron y la dejaron mucho más convincente de acuerdo a las investigaciones científicas. Bueno, voy a ir adelantando como la interpretación de que se nos habla de que es un astronauta y todo, no lo que representa pues, el árbol cósmico, de lo que había reflejado ya. No me quiero restaurar. Miren, yo he visto bastante y incluso me mandan esta fotografía y por lo he puesto, pero esto no es nada de maya. Aquí no hay ningún glifo ni una escritura maya auténtica, para nada.
Estos son diseños contemporáneos, con todo respeto para los estudiadores. Yo entiendo y todos tenemos derecho a pensar y bueno, y creer. Bueno, yo no descarto vida en otras latitudes, mejor dicho, en otros planetas. Eso no estoy negando. Lo que pasa es que hay cosas que hay que ser serio en la parte científica. Bueno, el término divinidad es un término un poco forzado, ¿verdad? Como las entidades que rigen al universo. Quizás sería el término más para comprenderlo, ¿verdad? Aquí vemos reflejada, es un diseño, perdón, sí, es un diseño, pero eso es parte de la escritura maya que representa a Ixchel en el códice del 3D. Es uno de los 4 códices, antes se consideraban solo 3 códices mayas que se conocía, pero apareció un 4º códice, que hoy conocido también como Grolier o mexicano. Bueno, el 3D marca a esta divinidad, que refleja pues Ixchel es la señora tejedora de la vida, por eso vemos dadora de vida, vemos que ella está con un cántaro y está lanzando agua, y es la representación de la luna, y vean que cuando hay luna llena, llueve. Bueno, estos días ha estado lloviendo porque hoy es luna llena, de acuerdo si ustedes ven un calendario y busca ahí en internet, este día es luna llena. Ayer en el norte de Chalatenango estuvo lloviendo, antenoche igual, ¿verdad? Y vean cómo esta es una imagen contemporánea, pero nos sirve para interpretar y para explicar un poco cómo el cántaro representa al vientre materno, pero especialmente, fíjense que en Omechica representan a una olla y adentro un conejo, porque a Ixchel la representa con un conejo. Aquí tenemos el conejito, miren, y la señora de la luna representa a la luna. Por ahí levantó la mano Francisco, ¿verdad? Francisco José Estrada, díganme. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita que hablamos esto con respecto a lo de la luna, las fases de la luna, a mí traigo mucho a mención la sabiduría que manejan los campesinos en la zona rural, ¿no? Sí, claro. Yo a veces, para mí es bien grande o muy complejo tratar de comprender la sabiduría que ellos manejan, que por ejemplo, cuando se debe de sembrar, por ejemplo, una candela de guineo, unas rosas, o por ejemplo, con la cuestión del café, del maíz, que los movimientos de la luna, por ejemplo, mi padrino, que es de la zona de Metapán, o mis tíos que son de aquí de la zona del volcán, ellos manejan mucho esa cuestión de los movimientos lunares, de la interpretación de la luna para hacer la siembra, para cosechar. Para quitar un racimo de guineo hay que analizar, ver los movimientos de la luna y todo eso. Entonces, al punto que quería llegar es de que se me viene esto a la mente, y tal vez la pregunta que le hago es que si todas estas interpretaciones que tienen los campesinos o el sembrador, el agricultor actualmente, viene por herencia de las tradiciones de nuestros antepasados, de esta concepción de la cosmovisión de la astronomía de nuestros antepasados. Ni lo dude, de ahí viene. Pero hay un elemento cultural que se le denomina sincretismo. O sea, dentro de todo ese proceso de intervención, de la introducción de una nueva fe, de un sistema de creencias que era ajeno, pero ahora es nuestro, hubo una hibridación. Hay un libro interesante que habla sobre las culturas híbridas, de Néstor García Canclini. Es interesante leerlo y vamos comprendiendo cómo lo que llamamos sincretismo cultural se expresa. Claro, el café, ya mencionó las rosas, son cultivos que vinieron de allá del otro lado del mar, no son nuestros, ¿verdad? Pero hoy forman parte de nuestro paisaje cultural, que es paisaje natural, sí, pero es paisaje cultural porque es intervención humana. Entonces vemos cómo la parte de las fases de la luna, los movimientos, la gente tiene la creencia, no, hay que sembrar en tal fecha porque hay movimiento de luna. Es que la cerda va a tener los cerditos en el movimiento de luna, en luna llena. ¿Cuándo van a hacer los chuchitos? No, esta chicha va a reventar el cabal en luna llena. Y los partos femeninos de mujeres te dan en esa fecha. De hecho, la luna ejerce un sistema de vida que en todas las culturas lo han expresado. El movimiento de las mareas, el mar, se da en estas lunas, porque es agua, igual que el vientre materno, el líquido amniótico es agua. Entonces, hay una comparación del pensamiento mesoamericano y en relación a la luna, cómo rige la fase de la luna. Por eso que ya que estamos tocando esta parte astronómica, vamos a hablar de que en nuestras culturas mesoamericanas, no solo la maya,
existía un calendario lunar de 260 días, regido por 13 lunas, por 20. Si usted multiplica 13 por 20, le da precisamente 260 días, que es lo que dura un embarazo humano. Es decir, una mujer embarazada dura 260 días. Y eso usted va a ver que el calendario llamado Solkin, 8 Balki, es precisamente una cuenta de días de 260 días, 260 nahuales. ¿Y a dónde sale el 13? El 13 son 13 movimientos corporales principales que tiene el cuerpo humano, los vamos a ir contando. Dos que tenemos precisamente en el talón de nuestros pies, ¿verdad? Cuando movemos nuestros pies, tenemos dos, vean que son pares, 2, 4 en nuestras rodillas, 6 en nuestras caderas, donde se unen las piernas, 8 en nuestras axilas, acá 8, 10, 8, 9, 8, 10, ya me confundí, 2, 4, 6, 8, 10 acá en las muñecas, 12, perdón, en la muñeca, y 13 es el principal, es impar. Miren, vamos a volverlo a contar. 2 en nuestras plantas de los pies, ¿verdad? Donde movemos nuestros pies, otros 2 en nuestras rodillas, 4, 6 en nuestras caderas, 8 acá, 6, 4, 6, 8, 10, 12, y el 13º, el principal, que representa al sol a la luna, porque es masculino y femenino. Ahí ven el juego de pelota y 260 días. Son 13 movimientos, los 13 movimientos principales del cuerpo. Ahora, el 20, ¿de dónde sale? ¿Cuántos dedos tenemos en el cuerpo humano? Hay gente que tiene un dedo más, ¿verdad? O 2 dedos más, pero son cosas bien, bien extrañas. Los humanos tenemos 20 dedos. Por eso que la matemática, ya me voy a ir adelantando, es vigesimal. La matemática es vigesimal a partir que representa a los 20 dedos del cuerpo. Por eso usted va a ver que la matemática también es representada con punto, una barra y un ojo, o una concha, o caracol, o el cacao. ¿Por qué la barra? Porque la barra representa 5. Miren, esta barra es de 5. Y saben que el campesino, cuando va al mercado, al tiangue, que todavía se utiliza el vocablo, dice, deme 5 manos de lote. Son 25. Entonces, mucha gente en el campo utiliza el término, deme 5 manos de naranja. Una mano de naranja. No, son 5 naranjas. ¿Va? 2 manos. ¿Cuánto? 10. 4 manos, 20. Entonces, la barra representa esto en matemática maya. Bueno, es interesante porque, bueno, ahí vamos como agotando los temas que hemos traído para esta tarde. Yo sé que hay mucho que hablar. Bueno, me voy a adelantar con las entidades como de la muerte. Yo les decía que la muerte representa vida. Cuando un bebé nace, en el caso del mundo de Anáhuac, está Mictlatecutli. ¿Quién es Mictlatecutli? El señor que rige la muerte, Mictlán. El Mictlán es el Chivalbá maya, solo que el Mictlán es el mundo de los muertos mexica o el mundo de los muertos en los pueblos de náhuatl. Entonces vemos ahí las entidades como Ixaná, ahí vemos aquí Acamé, aquí vemos de nuevo otra entidad de la muerte, pero aquí vemos una dadora de vida, porque la vida y la muerte está dando vida, pero también la quita. Es decir, esa dualidad está presente, la vida y la muerte. Por eso que estas representaciones que ven ustedes, el glifo representa a la salida del planeta Venus. Cuando vean esto en un códice, están viendo a Lamat, o Lamat, perdón, que significa Lamat, significa Venus, la estrella. Aquí tenemos a Tihash, que significa pedernal o cuchillo de obsidiana o del sacrificio. Bien interesante, ¿verdad? Como la representación de Ixaná como señora de regidora de la vida también es femenino. Representa una iguana, a veces como una serpiente. Tenemos otras como Ixaná, que es creador del cielo y día y noche. Proviene de Mayapán, esta que estamos viendo, esa figurilla de la izquierda, ¿verdad? Que está aquí en terracota. Y vemos precisamente una representación códice, me parece que es de París. Vemos aquí como la representación de Ixaná como creador del cielo y del día y la noche, de la dualidad de lo femenino y lo masculino. Aquí vemos Ixaná que está entregando la vida en una forma de reptil, de serpiente con patas. Aquí vemos
un dragón, o Limosh, como se le denomina, o Imish. El Cipacli en náhuatl, Imish es en maya. Bueno, no me quiero detener mucho a esto, pero vamos a ver otra divinidad, es que se llama Ishtab, es la señora de la muerte, pero la señora del suicidio, más que de la muerte. Sería la representación de los quienes se ahorcan. Para muchos, Ishtab está relacionada al suicidio. Ishtab también es llamada Ishtab, es señora del suicidio, divinidad de la horca, y significa ahorcado. Eso, en el Códice del 13 aparece esta imagen. Y igual se le relaciona, ahí vienen leyendas que hoy en Mesoamérica y muchos de nuestros pueblos se conocen como lo que aparece allá en Venezuela, en parte de Colombia y en parte de Bolivia, se conoce como la tunda. Nosotros conocemos una versión pero es de herencia maya, la ciguanaba, aunque el término cigua es náhuatl, no es maya, pero la mujer se transforma en fea porque es representada como podrida, ¿verdad? Divinidad de la horca se le relaciona con la vida futura y el paraíso. Y los suicidas por el ahorcamiento recibían su protección en la tradición maya. Se consideraba el suicidio como una manera extremadamente honorable de morir a un nivel similar al de las víctimas humanas en sacrificios y en guerras, en batallas. Mujeres que morían en batalla dando a luz, porque la mujer que moría dando bebés es dando guerreros. Es decir, el concepto de guerra es otra cosa muy distinta al europeo. Es decir, con las condiciones, el parto es una guerra. Mujeres muertas en parto. Eso en el mundo de Anáhuac, así como en el mundo maya, está reflejado. Está comúnmente representada como un cadáver parcialmente descompuesto, con los ojos, por eso que está representada también como camé, la parte femenina de camé, ¿verdad? O quemé, o quimí. Parcialmente descompuesto, con los ojos cerrados, colgando de un árbol. Su papel como divinidad era el de proteger a los suicidas, acompañándolos y guiándolos a un paraíso especial. A este papel se le llama psicopopo. Claro, esto ya es griego, ¿verdad? Que han sido los investigadores que le han dado esto para la interpretación filosófica, o guía de alma, ¿verdad? Se relaciona con la entidad de doble moral. Si bien es vista como benigna, protectora de los suicidas, también es vista como un espíritu que castiga a hombres en la forma de que se le transforma en una mujer atractiva y bella, cuando de repente se transforma en la podrida, en la sucia, como dicen los hondureños, le llaman la sucia, por cierto. Pero eso es una herencia de estos pueblos de acá de Centroamérica, de Ixtab. Ahora entendemos Ciguanaba, porque también las versiones de La Llorona está precisamente en el mundo de Anáhuac. Es similar, o sea, las culturas si ustedes ven el pensamiento náhuatl a través de los escritos de Miguel León Portilla, al compararlos con de Alfonso Caso, comparándolos con el mundo maya, son similares, son esas condiciones que vemos duales en todo Centroamérica y México, ¿verdad? Y, ¿por qué no decirlo? También en el sur, por ejemplo, la tunda. La tunda, si ustedes buscan, es precisamente una ciguanaba, solo que en una versión incluso mezclado con los afrodescendientes. Es interesante estudiar desde el punto de vista antropológico. Bueno, aquí tenemos la representación de Ixchel y aquí aparece Quemé o Camé, la muerte, ¿verdad? Aquí vemos Ixchel, la señora dadora de vida, pero también la muerte quita la vida. En muchas de las escrituras de nuestros pueblos aparecen ambos. ¿Por qué? Porque al momento de nacer un bebé, que me da la licencia para que el bebé nazca o la bebé nazca. Pero también puede dar licencia a que muera. Pero para que muera alguien tiene que haber nacido. ¿Me explico? Quienes mueren, hay que estar vivos para morirse, pues. Es una dualidad. Y ustedes ven que, por ejemplo, en Ixchel aparece en el penacho una serpiente que representa la tierra, pero la tierra cósmica, celestial, la luna. Y ven que tiene una vasija. Como les decía, aparece representada con un conejo, porque para el mundo de Anáhuac, chica, de los pueblos de Centro de México o del sur de México y parte de Centroamérica, la luna está regida por un conejo y viene la silueta en luna llena. Observen ahora
y van a ver la silueta de un conejo. Puede ser lo que veían ellos, ¿verdad? En una vasija, porque la vasija representa la olla, que es el alumbramiento, representa donde está formando un nuevo ser. Por el conejo está representando la sexualidad. Y que hay un morbo a veces en las visiones populares con el conejo, ¿verdad? Y dicen, esta quiere conejo, este quiere conejo, y lo dicen de morbo, pero es parte de la herencia de ese pensamiento que llega hasta nuestros días. Bueno, aquí vemos mejor vista la lámina, ¿verdad? Estas divinidades, quizás hablar de Yukimil o Kemé, en Códice del 30, que representa la muerte. Le decía de que la vida y la muerte están entrelazadas. Otra divinidad dadora de vida es Shak, el que rige las lluvias. Es un ser narizón, está reflejado con 4 Shak. Yo les hablaba de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, que marcan este mundo terrestre. Estamos hablando de 6, ¿verdad? Pero hay Shak que reflejan cada uno de estos puntos cardinales, porque la lluvia se refleja en esos 4 puntos, pero en realidad las lluvias salen del nororiente, ¿verdad? Y van hacia el poniente, así viajan pero en el mundo mesoamericano es el reflejo de esos sostenes de la vida para que aparezcan las lluvias. Shak está relacionado con Kawil, el señor del relámpago. Kawil sería como el dios del relámpago en el mundo griego, Zeus, ¿verdad? En el mundo de los pueblos allá que están al norte, en Dinamarca y todo esto, que pueblos nórdicos le llamaban Odín, ¿verdad? Pero especialmente Thor, el señor de la tormenta. Y incluso la palabra Thor viene de tormenta, ¿va? Término nórdico. Trueno, tornado, venga, que es la misma raíz lingüística, ¿va? Pero viene de Thor, pero ese es en castellano. En nuestro mundo, pues, es Shak. En el mundo náhuatl, el equivalente sería Tlaloc. Fíjense, nosotros aquí en Centroamérica, especialmente en El Salvador, le decíamos Talu o Tlaloc, ¿verdad? Que rige las lluvias, el agua. Shak en el mundo maya. Especialmente vamos a caminar un poquito, porque vemos aquí cómo aparece nadando en una canoa y en las aguas superiores. Muy similar a la estampa que les había puesto anteriormente. Quiero repasar aquí, cuando les decía, esta es una representación moderna, pero mire, esta es dadora de agua, pero aquí aparece el mundo oceánico, serpientes, todas, tortugas, peces, en todo. Sí que hay una lástima que me hubiera gustado proyectarles una lámina de códice Nutal, se le denomina, que es un códice zapoteca mixteca, porque todo es mixteca o mixteco, y aparece precisamente una canoa con similar donde está 8 venados navegando y van en una barca, pero representan, es una lucha ya. Pero miren, aquí Ixchel representa el agua, la vasija de vida, de líquido amniótico, y vemos que está tejiendo la vida. No le recuerda a Penélope. Van que son paralelismos, no tienen nada que ver con estas culturas. Y la luna, que está tejiendo el bordado y está floreciendo. Aquí tiene una flor, una xochitl, ¿verdad? Flor, ¿verdad? Bueno, es solamente para recordar, ¿verdad? Y vemos que Kishtab, igual que Kemé y Shak, son señores dadores de vida. Es la visión del cosmos. Quizá voy a ir saltando un poquito, disculpas porque el tiempo nos apremia, pero vale la pena ir hablando de Shak, el señor que rige las lluvias, el agua. Ahí vamos a ver cómo las lluvias emergen. Vemos aquí el códice, perdón, no es un códice, es un códice, pero en vasija, mejor dicho, esa escritura en cerámica. Y aquí aparece reflejado precisamente el parto divino. Aquí vemos, no sé si logran ver, pero ven ustedes cómo aparecen en el parto la vida y la muerte, como la dualidad de lo que mencionábamos. Y para hacer la acción, ¿verdad? De todos modos les voy a regalar las diapositivas, sí, diga, Eduardo Ramírez. Bueno. Buenas tardes. Una consulta o algo que me llamó la atención. Muchas de las figuras, o diríamos del jeroglífico, de la iconografía maya, veo que tiene bastante, pues, antropomórfica. A los dioses tienen una presencia más que todo antropomórfica. Sí. Dentro de la iconografía, por ejemplo, pensar en los egipcios, que estaba el dios con la cabeza de cocodrilo o la cabeza de distintos animales. Sí. Dentro de la iconografía maya, ¿hacen esos tipos de características animales con humanos o se mantiene más que todo
pues mantienen sobre todo una apariencia antropomórfica. Por ejemplo, sí, el humano, pero con el conejo, o hay en algunos casos se puede dar como esa mezcla de elementos, digamos, sí, mezclar lo vegetal, lo animal con lo humano. humano. Todas las culturas se han dado, ¿verdad? Incluyendo hasta en la griega, ¿verdad? Por ejemplo, el centauro es una mezcla de humano con toro o caballo, ¿verdad? Es decir, en realidad en nuestras culturas mesoamericanas aparecen también mezclados con los zoomorfos. A veces hay, por ejemplo, el caso de Cihuacóatl, ¿verdad? Con un cuerpo también serpiente, mujer serpiente, y en la maya pues representa al conejo relacionado con la mujer, pero son metáforas, en realidad son símbolos, valores simbólicos de etapas de la vida. Por ejemplo, no he hablado del calendario como está compuesto por la veintena de glifos que representan estados de la conciencia, mejor dicho, estados mentales, pero especialmente estados evolutivos, desde que nace hasta que florece. Por ejemplo, en el Tonalpohualli, que es una veintena de días, igual es equivalente al maya. Son veintenas por trecenas. Representa a una flor, pero en el maya aparece un sol. Interesante. Uno se convierte en flor al final de la vida. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Pero hay, digamos, representaciones mentales. Por ejemplo, Imosh es un cocodrilo y a veces está relacionado con el humano. ¿Por qué? Porque cuando el feto es prácticamente un anfibio. Cuando está en el vientre materno, que está formando en sus primeras semanas. Es que nuestros pueblos tenían cirujanos, estudiaban el cuerpo humano. Y cuando veían un feto que estaba en formación, veían comparado a un animal que estaba evolucionando. ¿Me explico? Es interesante, ¿verdad? Entonces vemos que hay, en su mayoría son antropomorfas, pero hay casos donde aparecen reflejados seres míticos con algunos elementos de aves, por ejemplo, o de jaguares, un hombre jaguar. Por ejemplo, en la cultura olmeca aparecían cabezas de jaguar representados con un cuerpo humano, por ejemplo. Sí, pero más que todo son antropomórficos. Bueno, no sé si doy respuesta a la inquietud, porque sí, hay que estudiarlo más, ¿verdad? En realidad aparecen, pero más que todo son antropomórficos. Pero hay rasgos felinos, por ejemplo, rasgos serpentinos, rasgos reptilianos, en algunos casos como lagartos, ¿verdad? Como el Imosh, el Nimish o Zipacli. Es interesante, ¿verdad? Aquí vemos de nuevo las entidades. Quizás vamos a ir saliendo de acá porque hablar del panteón maya es quedarme todo un año hablando con ustedes. Habría que hablar de cada uno de los elementales. Bueno, aquí vemos este sitio arqueológico que está en el lado atlántico maya de la parte, sería oriental. No. Sí, quiero ver. No, poniente. Especialmente de Yucatán, se llama precisamente Tulum. Hay otra que se llama Mayapán, pero esta es Tulum, y ven ustedes un despeñadero. Esta es una ciudad que servía como de faro, viendo el horizonte del Atlántico. Cuando los españoles la conocieron, se impactaron, estaban viendo una fortaleza. Pero bien, vamos a ver un poquito el campo, a ver si nos da tiempo de hablar un poquito someramente de la escritura, matemáticas y normas calendáricas, que es lo que le debía, ¿verdad? Por lo menos. La escritura maya son logogramas, como se les considera, llamados jeroglíficos. Pero es que el término jeroglífico está entrecomillado porque precisamente es un término aplicado a la escritura egipcia. Bueno, el vocablo es una palabra compuesta griega, jero o hierático, significa sagrado, glifo, escritura, ¿va? Pero bueno, es decir, cómo esto ha venido contrastando en las investigaciones y nos dimos cuenta que era precisamente una escritura de carácter silábico. Diga, sí, Luis, maestro Luis, doctor. No sé. No, solo la indicación del tiempo. Vaya. No, adelante. Vaya. Bueno, aquí tenemos una representación, un logograma que representa al escriba. Este era el representante del logograma que representa a un escribano, el que lleva el registro histórico, el que lleva el registro de la cuenta. Entonces es interesante, la escritura maya fue evolucionando de la lingüística, pero toda la escritura ha sido así. Si yo escribo la letra A, mayúscula, no alcanza a ver, bueno, quizás no, pero la letra A mayúscula es precisamente, le damos vuelta, quizás tengo un plum por aquí, sí. Vamos a escribirlo mejor.
creo que sí se alcanza, le doy vuelta, es una cabeza de vaca. Alf, en fenicio, significa apis, en egipcio, porque el alfabeto griego es herencia fenicia y egipcia. El alfabeto, llamamos, y vean que la letra alfa viene ese término. Y así todas las letras son dibujos que representan algo de la realidad. El delta, pues, la salida del delta, ¿qué es un delta? La D. El río Nilo que desemboca en el Mare Nostrum, ¿vale? Decían nosotros, los romanos, ¿vale? La D. Y así cada letra. Pues también los mayas fueron evolucionando con la escritura, solo que no llegó a un carácter fonético como la actual que tenemos en el occidental, pero había alcanzado el nivel ya de desarrollo silábico. Ya estaban por llegar a cada uno con sonidos particulares, ¿sí? Fonética. Pero bien, es nada más para explicar un poquito, para comprender este elemento. Veamos cómo las letras son, perdón, los logogramas son de carácter silábico. Miren, vi, que también significa dibujante o dibujo. Vean, chi, mano, es decir, cada uno el K, que habíamos dicho que era el K, kuchka, cielo, ¿verdad? Vean que representa una representación serpentina, celestial. Vean que está en el mundo del cabeza. Es decir, cada uno representa un elemental. El sol, la luna, Mo, Yakushmo. Kinichashkumo fue el primer soberano de la dinastía copaneca. Fue allá por el 420 de nuestra era que él se afinca como el gran soberano de Copán, el señor de Copán, ya Cosmón, cabe recordar, y ahí está. Cuando vayan a Copán van a ver este logo, o mejor dicho, este glifo en las estelas, en la estela A, por ejemplo, que está ahí en la Plaza del Sol, allá en Copán. Bueno, como vemos, cada uno de estos glifos, esta escritura es de carácter silábico. Vemos aquí, por ejemplo, Ahau significa soberano, lo que sería en náhuatl similar a Tlatuani, como el señor. Ahau significa señor. ¿Qué significa? Gobernante, pues, significa gobernante. Algunos lo traducen bochornosamente rey. A mí no me gusta utilizar mucho ese término, porque es más medieval y es europeo, pero es gobernante. El Ahau es el señor gobernante. Cuando dicen Kinish Ahau, es el señor gobernante, el sol que nos gobierna. El Ba es una especie de cotusa, perdón. A veces lo traducen como conejo, pero esto no es un conejo. Cuando uno va a Copán, por ejemplo, hay otro soberano que también se llama Huachalajú o Huajcahuil, que significa 18 señor roedor, lo han traducido hoy, que representa posiblemente una cotusa o un roedor. Balán, habíamos dicho que significaba jaguar, miren. Pacal, ¿qué habíamos dicho? Escudo, ¿verdad? Ya habíamos dicho que Isa es cielo, es decir, todo ese camino de los Sakbek, un camino blanco, ¿verdad? Guay, es una dualidad también parecida al jaguar, ¿verdad? Miren. Y Wit significa montaña. El Wit, fíjate, Wit en náhuatl es Huiste, o decir, obsidiana. Pero en maya, Wit significa montaña. La montaña sagrada. A las pirámides, a todas las estructuras piramidales, en forma de pirámides escalonadas, se les decían Wit en maya. Cuando decían Wit, porque reflejaba una montaña sagrada. Representa también al cielo. Bueno, ahí vemos cómo la escritura fue evolucionando en formas de animales, ¿verdad? Cuando decíamos hay animales zoomorfos, así, figuras zoomorfas, perdón, y representan a ciertos animales como el tapir, como el águila, como el buitre, como, perdón, le llamamos raizope, ¿verdad? El cuscacuauti, le llaman en náhuatl. Es todos estos elementos, ¿verdad? Hay glifos emblemas que representan a los oficios, por ejemplo, el escriba, ya habíamos puesto, habían visto una manita, miren, también así se escribe, porque hay diferentes maneras de escritura. Por eso es un lío. Cómo se tiene las traducciones en cuanto a la escritura. Hoy los epigrafistas mayas han logrado descifrar alrededor de 600, interpretar más o menos 600, me parece, glifos que han considerado las sílabas como
que se escriben diferentes, pero representan esa sílaba misma. Bauschul, por ejemplo, el primer escultor, así se escribe en maya, miren. El pulidor, Al-Chul, el dibujante, Al-Bi, ¿se recuerda que les dije que significaba dibujante? Aquí está, Al-Bi. Chuen, artesano, que es uno de los personajes del pop book, que es hermano de Bats. Bats y Chuen son hermanos gemelos, son monos. It's, sabio, lo que, miren cómo se dice filósofo, sabio, mira, aquí está el símbolo de, bueno, sería en griego que la fi, ¿verdad? El círculo en mayúscula y la otra fi en minúscula. Bueno, es interesante, ¿verdad? Bueno, cómo la escritura logra dimensionar, vamos viendo cómo esta fue evolucionando. No sé si todavía tenemos tiempo porque quedaríamos con deuda de explicar esta parte tan importante. Sí. Ya casi termina la hora, quizás. ¿Cuánto tenemos, más o menos? Ya estamos sobre la hora, sí. Ya. Bueno, entonces sí, vamos. Pero quizás sería ponernos de acuerdo para ver, retomarlo la otra semana, ¿verdad? Ajá, sí, para que ustedes luego lo podíamos retomar y algunos hablemos de las ciudades, porque así se han identificado. Yo les decía, por ejemplo, cuando les proyecté la pirámide del Jaguar o la pirámide principal de Tikal, que hoy su nombre ya sabemos cómo se llama porque hemos encontrado el holograma de la ciudad, el Yashmutalba o Yashmutul, que significa el nudo, el primer gran nudo. Y, por ejemplo, el glifo de Copán es ¿verdad? Allí vemos un murciélago, vemos otros animales que representan a ciertos soberanos, pero también representan nombres de soberanos. Ojo, cuando decíamos de los antropomorfos y los zoomorfos, a veces se mezcla porque son nombres de animales, pero para escribir el nombre de un soberano o de un personaje importante. Me voy a ir quedando aquí con la numerología solo para que vean que en la siguiente sesión lo que vamos a ver un poquito y para entender cómo son las veintenas y cómo las matemáticas funcionan, es decir, el punto, la barra y qué les mencionaba, y el ojo, ¿verdad? La concha, que representa los días del año y todo, y cómo se representa el número Waish, se dice en maya el número 0. Somos las primeras culturas del planeta, mejor dicho, del planeta entero, de la humanidad, que se inventó el 0. Fueron los mayas. Y no solo los mayas, sino también los olmecas, también otros pueblos de Mesoamérica conocieron el 0, porque se creen que son los mayas. No, también los michezoques, también los pueblos como los olmecas conocían el 0 también. Y hay datos arqueológicos, no me lo estoy inventando. Bueno, nos quedaríamos por aquí. Muchas gracias por aguantar. Esto lo vamos a ver en la siguiente para explicar un poquito cómo funcionan los días, lo que estamos hablando del calendario de 260 días, con uno de 365, de 360 días. Esto es interesante, pero nos vamos a quedar por aquí para cerrar aquí con el templo de las inscripciones. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido una sesión muy, muy interesante y pues esperamos con ansias la continuación. Ya nos ponemos de acuerdo para hacerlo la semana entrante. Esta ha sido una pequeña introducción a un vasto pensamiento, ¿verdad? Filosófico y científico. Y bueno, tú nos has dado algunas luces muy importantes. Bueno, lo seguirás haciendo en la próxima para que vayamos posteriormente abordando algunos problemas filosóficos de la cultura maya. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, gracias a ustedes, gracias por invitarme y por darme la oportunidad de conversar y expresar algunos puntos de vista que son parte de las investigaciones que ustedes lo encuentran en una cantidad de bibliografía, ¿verdad? Hay una cantidad, hemos mencionado algunos, de Eric Thompson, que en la cosmovisión, el doctor me preguntaba por alguna bibliografía, y solo le mandé un enlace que en ese momento estaba bien apretado con mi tiempo, me disculpo, pero hay una cantidad, pero en Farsi hay una cantidad de increíble literatura que nos permite comprender este cosmos, ¿verdad? Toda esta visión filosófica. Muchas gracias. Excelente, Álvaro. Buenas noches, yo me retiro. No sé si va a haber alguna palabra ahí para ellos, pero bueno, me retiro. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.
Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros continuamos el día lunes, entonces para cerrar pues la parte relativa a la cultura náhuatl, vamos a ir, bueno, voy a ponerme de acuerdo con Álvaro para hacer otra segunda sesión, ¿verdad? Para terminar esa parte, pues interesante sobre la cultura maya, y luego vamos a ir revisando algunas fuentes, ¿verdad? Vamos a ir revisando también incluso algunos fragmentos que yo les iré poniendo el Popol Vuh, ¿verdad? Y otras fuentes sobre pensamiento maya. Bueno, muchas gracias y entonces nos volvemos a encontrar el día lunes. Descansen y que pasen un feliz fin de semana. Gracias igual. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias igual. Feliz fin de semana.